primer lugar decir que al final el avance de la derecha y de la ultraderecha tiene que ver también con un avance de la derecha y de la ultraderecha en toda Europa. En una Europa además que ya no solo gobierna, ¿no? Esa ultraderecha en Hungría y países del este de Europa, sino en países como Italia. Y de manera ya normalizada, ¿no? Ha entrado en las instituciones, en el Parlamento Europeo y demás. Toda esa legitimación se relegitima, valga la expresión, pues a partir de la intervención militar de Rusia en Ucrania, en el que de alguna manera pues se recortan derechos, aumenta la xenofobia, el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, se le cierran las puertas a los migrantes subsaharianos de África que mueren en las vallas de Melilla o ahogados y ahogadas en el Mediterráneo, mientras dejan pasar, entrar y dan acogida a todos los refugiados ucranianos. Entonces digo, primero venimos de un momento histórico donde obviamente hay un avance de todas las posiciones de ultraderecha. También aquí en América Latina, ¿no? Con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. Ahora, siempre decíamos, y esto sí es parte de la historia del Estado español, que en España no había partidos abiertamente fascistas, porque ya los fascistas estaban incorporados al interior del Partido Popular. Como no hubo una verdadera transición cuando murió Franco, los franquistas fueron acogidos por el Partido Popular. De hecho, uno de los ministros de Franco, Manuel Fraga, es el fundador del Partido Popular. Entonces, esta circunstancia histórica de que efectivamente no había un voto de ultraderecha que se expresara en las urnas, porque ese voto ya lo recogía el Partido Popular, se rompe también con la irrupción de Vox, que por cierto tiene conexiones con toda la ultraderecha europea, pero también con, desde Salvini hasta también con Steve Bannon, el ex jefe de gabinete de Donald Trump, etcétera, ¿no? Y de hecho ya andan, y creo que es una de las cosas que tenemos que estar atentos como izquierda en los próximos años, ya andan financiando partidos y movimientos y ONGs y congresos en Vox, me refiero, el fascismo de Vox en América Latina, ¿no? España tenía una coalición de centro-izquierda, siendo generosos, con un PSOE que de las siglas PSOE le queda poco, porque no es ni socialista ni es obrero. Español es lo único que es. Y que sí, de hecho, históricamente también quien inició el neoliberalismo en España fue Felipe González, a inicios de los 80. Le quitaron el Partido Socialista incluso se llegaba a definir cuando termina el franquismo como marxista. Le quitan el marxismo de los estatutos, después llega Felipe González a implementar el neoliberalismo, incluso la última gran reforma laboral y de pensiones no la hizo la derecha, la hizo Zapatero, curiosamente, en 2004, aunque luego se haya esforzado por recomponer un poco su imagen en América Latina, ¿no? Y la verdad que en el caso de Venezuela se ha portado bastante bien, pero como presidente sí fue bastante nefasto e hizo las reformas que la derecha no hubiera podido hacer, porque la gente, los sindicatos, la clase obrera hubiera salido a protestar y a enfrentar esas reformas neoliberales, ¿no? Entonces ahora teníamos un gobierno de centro izquierda muy tibio, muy light, que se ha enfocado en estas discusiones woke, ¿no? De hecho, la gran discusión de los últimos meses aportada por la coalición Podemos al gobierno español ha sido la de una ley sobre derechos trans, ¿no? Y estando a favor de todos los derechos para todas las personas, eso es inapelable. Lo que no puede ser también es que nos olvidemos por completo de los sectores populares y de la propia clase obrera, porque cuando nos olvidamos de ella, como ha hecho en este caso Podemos, que el PSOE lo iba a hacer ya lo tenemos claro, pero en este caso también lo ha hecho Podemos, sucede lo que sucede, que la clase obrera tradicional,
blanca española ha votado a la ultraderecha de Vox. Ya pasó, el mismo fenómeno pasó en Francia, donde Marine Le Pen ganó unas elecciones europeas, quedando primera fuerza gracias al voto de la clase obrera blanca francesa. Asustada, ¿no? Con la migración llena de xenofobia y demás, ¿no? Y muy manipulada por los medios de comunicación. Entonces, obviamente, ahí hay una batalla cultural que la izquierda está perdiendo frente a la ultraderecha, que habla de cosas que le hacen sentido a los sectores populares y a la clase obrera, ¿no? Y que, bueno, en España se traduce en un debate sobre el concepto de Dios, patria y familia. Pero que a la gente le hace sentido, Mientras en la izquierda estamos hablando pues eso, de debates que no tienen que ver con la clase, y sí más con las identidades, que ya digo, son importantes, pero en el momento en que dejamos la clase atrás, lo que sucede es un avance, ¿no? Como sucedió en otras partes de Europa, como sucedió en Brasil, como sucedió en Estados Unidos y como sucede ahora en España, de una ultraderecha que ya no necesita ni siquiera cobijarse, camuflarse, maquillarse dentro del PP, sino que avanza por sí sola. Y ahora estamos en un escenario, lo he calificado, ¿no? No sé si es una maniobra inteligentísima de Pedro Sánchez, convocar unas elecciones en julio, que es el pleno verano, es como si fuera enero en Argentina. Es el pleno verano español, con la gente de vacaciones, con la gente desmovilizada. Es claro que sí cambia el rumbo de la conversación. Yo lo que no sé si va a cambiar el rumbo del voto. Y ahí se genera un escenario peligroso, porque si Vox sigue su tendencia, va a crecer más y le va a dar al PP la posibilidad de tener un gobierno en coalición. Y no va a aceptar, como decía en el artículo, que le den migajas o lo escondan ahí, ¿no? La única opción de que Vox le dé el apoyo al Partido Popular para gobernar va a ser si entran en el gobierno con ministerios propios, ¿no? Con ministerios propios. Yo creo que hay una desilusión de la gente, una desafección, una izquierda, o bien en el caso del PSOE, que no es izquierda, o bien en el caso de Podemos y Más Madrid, que se han convertido en sucedáneos lights de la izquierda, o incluso en copias del PSOE, e incluso, como hizo Más Madrid a la hora de disputar la comunidad el Ayuntamiento de Madrid, con el discurso, recogiendo su candidata, Rita Maestre de Más Madrid, recogiendo el discurso de la derecha contra las ocupaciones del movimiento social de la ocupación, en favor de las élites. Hizo una entrevista al Mundo que es una joya, Rita Maestre. Es la copia exacta de la derecha. Y la gente, ya sabemos, está más que comprobado, que entre la copia y el original prefiere el original siempre, ¿no? Entonces, pues obviamente no solo le restó votos a la derecha, sino que le dio mayoría absoluta en Madrid y en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, ya digo, no sé si es una opción muy inteligente, una jugada muy inteligente de Sánchez, o es un suicidio político, ¿no? Que le va a dar la presidencia del gobierno español a Feijóo, con el apoyo de la ultraderecha de Vox.